Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Rosh Hodesh veremos el tema usos y costumbres en tiempos del Tanakh. Veremos desde el modo de fabricar sus tiendas hasta el modo de vestirse de los hebreos. Haremos un recorrido completo viendo el modo de fabricar sus tiendas y casas, sus materiales que usaban, su método de construcción. También veremos los tipos de alimentos que comían y cómo los preparaban, sus costumbres a la hora de comer, sus banquetes, sus costumbres en las noches, cómo trataban a sus huéspedes, su programa diario de actividades, sus vestimentas. Todo eso lo veremos en este Rosh Hodesh. Sin más que decir, comencemos. El Tanakh, mal llamado Biblia, fue escrito por personas orientales, es decir, la escritura es literalmente un libro oriental y como tal se debe leer las escrituras no con una mente occidental, sino con una mente oriental, y eso implica respetar los usos y las costumbres de los orientales. En otras palabras, conocer los usos y las costumbres del oriente nos ayudará a comprender las escrituras mucho más rápido. Muchos pasajes del Tanakh difíciles de entender para una mente occidental se entenderán fácilmente mediante el conocimiento de las costumbres y los modos de vida de los orientales. Pero si rechazamos conocer estas costumbres, entonces nos estaremos privando de la riqueza más completa del Tanakh. Bajo esta premisa, comencemos viendo las tiendas de campaña de los primeros moradores de la tierra. El vivir en tiendas tiene un origen muy antiguo. Según el Tanakh, se remonta incluso antes de los días de Abraham. En las Sagradas Escrituras encontramos la primera referencia a una vida en tiendas de la siguiente forma. Bereshit 4:20 nos dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal, descendiente de Caín, fue el primero en habitar en tiendas, de ahí que se le llegó a conocer como el padre de los que habitan en tiendas. Después del diluvio, la vida en tiendas fue la vida predominante. Bereshit 9:27 dice claramente: Elohim engrandezca a Jafet y habite en las tiendas de Shem. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasaron la mayor parte de su vida en tiendas levantadas en la tierra de Canaán y sus alrededores. Se dice de Abraham que levantó su tienda cerca de Beitel. De Isaac se dice que levantó su tienda en el valle de Gerar, y de Jacob se dice que levantó su tienda frente a la ciudad de Siquem. Los hijos de Yasharel vivieron en tiendas por 40 años durante su peregrinación por el desierto. De ellos Moshe nos dice: y los hijos de Yasharel asentaron sus tiendas, cada uno en su escuadrón y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Por muchos años después que los Yasharelim entraron a poseer la tierra prometida, aún vivían en tiendas. Al rey David le fue dicho en sus días: el arca de Yasharel y Yaudá están bajo tiendas, lo que indica claramente que la mayoría de Yasharelim no tenían casas sino moraban en tiendas. Luego, en tiempos de las 10 tribus del norte comandadas por Jeroboam, el grito que se oía era:
Yasharel a tus tiendas. Por tanto, decimos que habitar en tiendas era costumbre natural, e incluso cuando el pueblo se reunía en Shiloh y Gilgal, siempre llevaban consigo sus tiendas. Asimismo, cuando el templo de Jerusalén fue terminado, el pueblo iba al templo para celebrar las Moedín de Yahweh, y ahí también levantaban sus tiendas en las laderas de las montañas. Ahora, ¿de qué material era hecho las tiendas? Las tiendas eran fabricados con telas de pelo negro de cabra. Se les llamaba en hebreo Beit Sha'ar, que significa casa de pelo. Se fabricaban las tiendas con una tela basta y servían para proteger a la familia de los vientos fríos del invierno. En verano, los lados de la tienda se levantaban y servía entonces de sombrilla contra el calor del día. La tela de pelo de cabra usada para hacer estas tiendas era porosa cuando estaba seca, pero con las primeras lluvias de la estación se apretaba el tejido de manera que se convertía en tela impermeable. En el libro de Cantar de los Cantares de Salomón se habla de estas tiendas de pelo negro de cabra. El texto dice: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. La palabra Cedar viene del hebreo Kedar, que significa de piel oscura o negra, y precisamente del cedar era el cilicio negro hecho a partir del pelo de cabra, que era espinoso y vasto. Este cedar era el saco de silicio que se usaba para hacer luto por alguien. El cedar era espinoso y causaba mucho dolor a la persona que lo portaba, y todo esto se hacía como signo de dolor y tristeza. Ahora, ¿cómo se levantaban las tiendas de pelo de cabra? Las tiendas no se levantaban en racimo confuso o al azar, sino en una circunferencia grande para que cuando menos sus ganados puedan quedar protegidos dentro de la circunferencia. La tienda del jefe del clan por lo general era de mayores dimensiones que los demás. Al lado de la tienda del jefe del clan, a su cabecera, se colocaba hincada en tierra una lanza grande como emblema de su autoridad. Una evidencia clara la tenemos en Primera de Shemuel 26:7, donde se menciona que el rey Shaul tenía una lanza clavada a su cabecera. Ahora, en cuanto a la estructura de la tienda, la parte principal que estaba encima de la tienda se componía de un gran toldo que se sostenía por postes, y las extremidades del toldo de la tienda se estiraban con cuerdas que se atan a estacas hincadas a tierra. La tienda constaba de 2 o algunas veces de 3 compartimentos divididos por cortinas de pelo de cabra. La entrada de la tienda conduce al departamento de los varones, el que también sirve de sala de recepción. Más allá, en el segundo compartimento de la tienda, está la zona de las mujeres y los niños, y algunas veces hay un tercer departamento para los criados. El amueblado de la tienda solo incluía lo necesario. El piso tenía una alfombra, las camas se componían de esteras, colgados en los postes estaban los sacos de piel para transportar agua y demás líquidos. También se encontraba dentro de la tienda un molino de mano y un mortero con el que se molía el grano. Adicional a esto había una cubeta de cuero que era usado para sacar agua del pozo, con su respectivo cántaro utilizado por las mujeres para llevar el agua. Ahora, los utensilios de cocina no eran muchos, pero incluían botes, bandejas, vasijas, platos, tazas para beber. El caldero o fogón para preparar los alimentos era hecho en el piso. Se cavaba un pozo para la combustión y en derredor de él se ponían piedras sobre los cuales están los utensilios de cocina. Estos calderos, por supuesto, estaban cerca del departamento de las mujeres. Y finalmente, el último utensilio que había en la tienda era la lámpara de arcilla, que se usaba en las noches para la iluminación. Esta lámpara quemaba aceite de olivo para producir luz.
Ahora, en cuanto al mantenimiento de la tienda, era muy raro hacer nuevas tiendas, y cuando esto llegaba a acontecer es cuando el novio y su novia ponen su tienda aparte, lejos de sus padres, y esto ocurría raramente. Ahora, ¿cómo se hacía el mantenimiento de la tienda si no se construía una nueva? Se hacía a través del arte de remendar, es decir, cuando el toldo de la tienda se averiaba o se hacía un agujero, entonces las mujeres cortaban el pedazo de tela averiado y lo reemplazaban por uno nuevo. Ahora veamos casas de un solo cuarto. Habiendo pasado muchos años después que Yasharel se había establecido en la tierra de Canaán y dejado su vida nómada, cambiándola por una más estable con progresos agrícolas, principiaron las casas a tomar el lugar de las tiendas como lugares para vivir. La mayoría de los hogares de la gente del pueblo se construía de una sola pieza o cuarto. Por ejemplo, la viuda de Sarepta de Sidón, al cual el profeta Eliyá visitó, tenía una casa de una sola pieza, como se ve en pantalla. En los tiempos del templo, los hombres no construían sus casas con la idea de pasar en ellas la mayor parte de su vida, sino su primordial interés de ellos era pasar el mayor tiempo posible fuera de sus casas, admirando las obras de Yahweh su Elohim. Es decir, las casas solo servían como lugares de retiro. Por esta causa las paredes de las casas no son muy tentadoras, que digamos. La palabra hebrea traducido como casa es bayit, que significa abrigo, y precisamente la mayoría de los Yasharelim pasaban su vida fuera de sus casas porque consideraban a Yahweh su Elohim como su abrigo o refugio. Y de hecho David en un Tejilín lo expresa así: porque tú, oh Yahweh, has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Las casas antiguas eran muy simples y sencillas, tenían un piso de tierra y algunas veces se le ponían una pequeña capa de lodo mezclado con cal para darle un acabado más decente. Los ricos, por supuesto, hacían sus pisos de piedra resquebrajada unida con cal. Por otro lado, las paredes de las casas eran hechas de adobes y algunas veces se hacían de piedra sin labrar, como el caso del enclave de Qumran, que fue construido con piedras pegadas con lodo. De esa forma se construían las casas de los pobres. En cambio, la casa de los ricos era construido con piedras labradas. Por ejemplo, el palacio de Salomón era de este tipo. Ahora, en cuanto a los techos de las casas, estas se construían con viga de madera que alcanzaban de pared a pared. Luego se ponían una capa de pasto o quizá ramas de árboles, y encima de esto se colocaba una capa de tierra o arcilla. Luego se regaba sobre esta una capa de arena y gravilla para finalmente pasar sobre ella un rodillo de piedra. Luego encima del techo se construía un pretil o parapeto para evitar que una persona se caiga del techo, algo que incluso la Torá ordena diciendo: cuando edifiques casa nueva harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Como pueden apreciar, las casas antiguas eran muy humildes. Tenían techos donde crecía el pasto. En temporada de lluvia el techo se erosionaba y entraba la lluvia, y ya se imaginan las molestias que causaban. Y precisamente el libro de Proverbios compara a la mujer rencillosa con estas goteras molestas. Ahora, las paredes de las casas en algunos casos, como dijimos, eran de piedra sin labrar, y debido a esto alguien entraba en una casa ajena. ¿Y qué pasaba? Le mordía la culebra. Amós 5:19 nos dice: como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra.
No eran seguros las casas. Den gratitud a Yahweh porque usted tiene una casa decente y segura. Ahora, las casas en el oriente tenían pocas ventanas, las cuales se abrían hacia la calle. El material para construir las ventanas y las puertas era la madera de sicomoro, una madera silvestre. En cambio, solo los ricos, para darse el lujo, construían sus puertas y ventanas de madera de cedro. Ahora, ¿cómo era la costumbre de dormir en una familia? La parábola del amigo inoportuno nos enseña que las camas de una familia eran de una sola pieza. Es decir, nadie dormía en camas individuales como lo hacemos hoy. El fragmento de la parábola del amigo inoportuno dice lo siguiente: y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. En la tierra de Yasharel, las camas individuales en cuartos separados no se acostumbraban. En su lugar, el arreglo para dormir era semejante al relato de la parábola. Los colchones se extendían en una sola pieza, en línea recta, tan largo como fuese necesaria, para que todos los miembros de la familia durmieran juntos. El padre dormía en un extremo de la cama y la madre dormía en el otro extremo para cuidar que los niños no rueden fuera del colchón. Por eso el padre de familia en la parábola responde al amigo inoportuno diciendo: mis niños están en la cama conmigo. Ahora, ¿cómo era el alumbrado en la casa? Se usaban lámparas construidas de vasija de tierra que contenían aceite de olivo. La vasija tenía un pico estrecho por donde salía la mecha de la lámpara. Y de hecho, la lámpara de las 10 vírgenes mencionados en la parábola eran de este tipo. Las mechas se hacían de hebras de lino torcido, y cuando el aceite de la lámpara estaba por terminarse, la mecha o pabilo producía un humo molesto. La parábola del dracma perdido necesita ser entendido desde un punto de vista oriental. Las mujeres buscaban su dracma perdida con la ayuda de su lamparilla de arcilla, y cuando la encontraban llamaban a sus vecinas y amigas y se regocijaban, ya que el dracma perdido atraía ira del marido. Por esta causa las mujeres que perdían su dracma comenzaban a buscarlo desesperadamente. La parábola dice lo siguiente: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido? Ahora, la luz en una casa yasharelim era muy importante. La lámpara se considera un objeto clave en una casa. Cuando el sol se pone, la puerta de la casa se cierra, entonces se enciende la lámpara. Un dato interesante del oriente es que dormir sin luz era considerado un signo de extrema pobreza. En el Tanakh son sinónimos los términos lámpara, luz y vida. Por ejemplo, un viajero retrasado busca ver una luz en alguna casa, y cuando la encuentra ahí se da cuenta que en esa casa hay vida. Es decir, una casa sin luz está metafóricamente muerta. Ahora, el desear que la luz de un hombre o un vecino se apague sería desearle una maldición terrible. La luz es sinónimo de vida, por eso el Mashiach les dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, la luz está asociado a los hijos del reino, en cambio las tinieblas representan a los hombres malvados. Y con respecto a estos hombres impíos, Job dice lo siguiente: la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Ahora, ¿cómo era el arreglo para cocinar en Oriente? Era de la siguiente forma: tenían un fogón que funcionaba con combustible natural. ¿Cuál era ese combustible? Era el estiércol seco del ganado y la leña del campo.
Los más pobres recogían la leña del campo y lo vendían como su sustento. El combustible en Yasharel era escaso, por lo que incluso la hierba del campo era muy apreciada. Otro combustible muy popular en la antigüedad eran los espinos. Los pobres, desde luego, recogían este tipo de combustible. Por ejemplo, la viuda que alojó al profeta Elías recogía leña para cocinar, pero los ricos usaban el carbón para encender fuego. Ahora, ¿cómo era el método para encender fuego? Era por medio de la chispa. Las personas frotaban un pedernal o a veces frotaban 2 pedazos de madera. Otros producían fuego golpeando un pedernal con un instrumento de hierro. Ahora, ¿cuál era el uso que se le daba al terrado? Era usado como un lugar para dormir. Por ejemplo, cuando Shaul fue ungido por Shemuel, se había quedado dormido en el terrado. Otros lo usaban como almacén. Por ejemplo, Rahab la ramera escondió a los espías con tallos de lino que tenía en su terrado. Otro uso del terrado era para proclamar la Besorá. Yahshua les dijo a sus talmidim: lo que os he dicho, proclamadlo desde los terrados. Los paganos, en cambio, usaban sus terrados para fornicar con los demonios. Ellos iban a sus azoteas y allí se postraban a todo el ejército del cielo. No así los hijos de Elohim. Ellos subían a su terrado para hacer plegaria a Yahweh su Elohim. Por ejemplo, Kefas en Jope, ¿qué hizo? Hechos 10:9 nos dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefas subió a la azotea para hacer tefilá, plegaria, cerca de la hora sexta. Ahora, ¿cuál era la costumbre en Oriente para abrir la puerta de la casa? El criterio principal era reconocer la voz del visitante para identificarlo. Por ejemplo, el visitante llamaba a la puerta y el que estaba dentro decía: ¿quién? Luego el visitante contestaba: yo. Si el que estaba dentro de la casa reconocía la voz, entonces abría. Si no, no. Y esta misma ilustración nuestro Mashiach lo describe en Revelaciones cuando dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Mashiach Yahshua te está llamando. Ábrele la puerta de tu corazón para que él entre en tu vida. Ahora, ¿cómo eran los alimentos y cómo los preparaban? El alimento ordinario de la mayoría de los hebreos era el lejem, aceitunas, aceite, suero de manteca, quesos de sus ganados, frutas y verduras de sus huertos y carne en raras ocasiones. Una costumbre muy común en la época del Tanakh era comer granos frescos, crudos. Por ejemplo, los discípulos de nuestro Mashiach arrancaban granos frescos de los campos y comenzaron a comerlos crudos, aunque también estos granos se tostaban al fuego en sartenes o bandejas. Por ejemplo, Isaí envió por medio de David su hijo grano tostado a sus hijos que estaban en la guerra. Abigail también envió grano tostado a David y sus hombres. Esta costumbre de tostar granos ha prevalecido hasta nuestros días. Incluso mi mamá me da de comer grano tostado. Ahora, ¿cuál era el alimento base para los hebreos? Era el lejem hecho a partir de la harina de cebada y trigo. De hecho, las 3/4 partes o 75% de la población hebrea se alimentaba de productos manufacturados hechos a partir de la harina de cebada y trigo. Por tanto, decimos que el lejem era el alimento primordial base de nuestros antepasados. Ahora, comer lejem en Oriente no solo se refiere a comer pan de trigo o cebada, sino implica comer cualquier alimento. Por ejemplo, se dice en Bereshit que los egipcios nunca comían su lejem con los hebreos. Este pasaje simplemente dice que los egipcios nunca tomaban su comida o lejem juntamente con los hebreos. Ahora, el lejem de trigo o cebada en algunos lugares de Yasharel era tan reverenciado que los integrantes de la familia no se levantaban para saludar a un huésped si estaban partiendo el lejem juntos.
Es decir, la espera del huésped duraba hasta que la familia haya terminado de partir el lejem. Tal era la actitud de respeto hacia el lejem, que desde el momento de la siembra del grano hasta el proceso final de amasar y comer, todo se hacía bendiciendo el nombre Kadosh de Yahweh. La importancia del lejem, el Mashiach lo expresa en el Padre Nuestro cuando dice: danos el lejem diario. Y solo a aquellas personas que realmente aprecian el valor del lejem, solo a ellos Yahshua les dijo: yo soy el lejem de vida. El lejem representa por excelencia al Mashiach, de ahí que la costumbre en Oriente no era cortar con cuchillo el lejem, sino partirlo con cuidado. Es decir, cortar el lejem con un cuchillo era absolutamente malvado. Es como si la persona estaría cortando en pedazos al Mashiach. Por tanto, decimos que el lejem solo debe partirse con los dedos. Esa es la verdadera forma de compartirlo, que incluso se encuentra regulado en el Tanakh cuando dice: los pequeñuelos pidieron lejem y no hubo quien se los partiese. El partimiento del lejem también lo enseñó y lo instituyó el Mashiach en su cena memorial. Luego, más tarde, los discípulos de Yahshua adoptaron la costumbre de reunirse cada primer día de la semana para partir juntos el lejem. Ahora, había dos tipos de lejem, uno hecho a partir del trigo y el otro hecho de cebada. El lejem de cebada era el lejem de los pobres, y cuando una familia llegaba a comer lejem de trigo, entonces se decía que esa familia había llegado a una escala social media. La gente que comía lejem de trigo en ocasiones despreciaba a los que comían lejem de cebada. Por ejemplo, los madianitas, comedores de trigo, despreciaban a los yasharelim, comedores de cebada. Pero luego, ¿qué pasó? Un lejem de cebada rodó hasta el campamento de Madián y lo destruyó completamente. ¿Quién era ese lejem de cebada? Era nada menos que Gideón y sus 300 hombres. Ahí podemos ver cómo el lejem de cebada era símbolo de la humildad. Por esa causa el Mashiach usó 2 panes de cebada para alimentar a 5,000 personas. Ahora, ¿cómo era el método de cocción de los panes? Había 2 métodos. El primer método consistía en calentar una piedra y colocar el lejem o pan encima de ella. El segundo método era desde luego utilizando hornos de arcilla con forma de bóveda o cúpula. Ahora, en cuanto a los alimentos y productos lácteos, los yasharelim, además de las 7 especies, comían habas, lentejas, puerros, cebollas, ajos, pepinos, miel. También consumían leche de vaca y de oveja, e incluso de cabra. Y por supuesto, el queso no podía faltar en el menú. También se incluía la carne, aunque los pobres raras veces lo consumían. En cambio, los ricos y los reyes comían carne de continuo. Por ejemplo, la mesa de Salomón era un tanto carnívora. Según el libro de los reyes, los siervos de Salomón mataban a diario la siguiente cantidad de animales: 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves. Y todo eso era diario. Imagínense la cantidad de comensales que comían a la mesa del rey. Otro alimento muy consumido en la época del Mashiach era el pescado. Los habitantes que vivían en las costas de Galilea lo comían a menudo, y por supuesto el huevo de gallina no podía faltar en la lista, ya que el Mashiach mencionó en una ocasión diciendo: el hijo le pide al padre un pez y un huevo. Ahora veamos las costumbres a la hora de comer. Antes de cada comida era costumbre lavarse bien las manos, y la forma en que lo hacían era por chorro de agua. Nunca se lavaban en lavadores donde otros hayan lavado sus manos. Y la forma de comer en aquella época era sin usar cuchillos o tenedores o cucharas, lo que hacía muy necesario lavarse bien las manos. Esta costumbre de lavarse las manos por chorro
socorros estuvo vigente incluso en tiempos de los profetas. Por ejemplo, Eliseo era el encargado de vaciar agua sobre las manos del profeta Elías. El texto de Reyes dice claramente: aquí está Eliseo ben Shafat que vertía agua en manos de Elías. Eliseo era el criado de Elías y es lógico que una de sus funciones era vaciar agua en las manos de su amo. Ahora, cuando los fariseos decían que los discípulos del Mashiach comían sin lavarse las manos, se estaban refiriendo a esta costumbre que venía siendo practicada desde hace siglos atrás. El Mashiach les sancionó a estos fariseos que imponían el modo de lavarse las manos, no porque lavarse las manos sea algo malo, sino porque estos fariseos hacían prevalecer sus mandatos antes que la Torá de Elohim. Es decir, si no te lavabas como ellos, no podías comer. Y ahí estaba el problema. Por eso Yahshua les reprende duramente a ellos, porque lavarse las manos es solo una costumbre, no es una regla establecida en la Torá. Y por ende, comer sin lavarse las manos no es pecado. Ahora, ¿cómo era la posición para comer? Generalmente comían arrodillados frente a la mesa, solo había un solo plato en la mesa y de ahí comían todos. No había un plato para cada persona como lo tenemos hoy. Y una evidencia clara de esto lo tenemos en el relato de Mateo, donde el Mashiach menciona acerca del hombre que lo iba a traicionar. El relato dice: entonces él, Yahshua, respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Los discípulos querían saber quién era el traidor, pero el Mashiach les dio una única pista. Les dijo: el que mete su mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Si la mesa donde cenó Yahshua por última vez hubiera tenido platos para cada comensal, entonces los discípulos se hubieran dado cuenta fácilmente quién era el traidor. Solo bastaba con observar quién era el que metía su mano en el plato de Yahshua. Pero como la mesa solo tenía un solo plato, entonces todos los discípulos habían metido la mano en el mismo plato. Por eso los discípulos no sabían quién era el traidor. Eso demuestra claramente que la mesa donde comían los Yasharelim tenía un único plato, de donde comían todos. Por tanto, decimos que conocer las costumbres orientales nos facilita la comprensión de las escrituras. Y finalmente, la última costumbre más importante a la hora de comer era la plegaria de bendición antes de cada comida. Por ejemplo, Yahshua dio gratitud a Yahweh antes de multiplicar los panes, y usted debe hacer lo mismo. Antes de comer cualquier alimento, usted bendiga al Creador del universo. Yahweh Elohim mismo nos ordena diciendo: guardarás pues los mandatos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole, porque Yahweh tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el ejem con escasez, ni te faltará nada en ella, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado. Bendito sea Yahweh Elohim de Yasharel desde la perpetuidad hasta la perpetuidad. Vamos a continuar la enseñanza en este Rosh Hodesh. Ahora veremos cenas y banquetes especiales. En el Medio Oriente había la costumbre de hacer invitaciones dobles para determinado evento, sea boda o alguna otra fiesta. Primero se hace la primera invitación y luego, cuando se acerca la fecha del evento, se envía un segundo siervo para anunciar
que todo está listo. Por ejemplo, la parábola de las bodas y la parábola de la cena tienen este mecanismo doble de invitación. Ahora, ¿qué sucede si un invitado no quiere venir? Se los fuerza a venir al evento, y la parábola de la cena se debe entender desde este punto de vista oriental. La parábola dice lo siguiente: dijo el Adón al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. En Oriente, el invitado no aceptaba de inmediato la invitación, sino algunas veces lo rechazaba, y por ello le tenían que rogar para que aceptara la invitación. Por ejemplo, al Mashiach Yahshua le tuvieron que rogarle mucho para convencerlo de entrar en la casa del fariseo Shimón. El fariseo le habrá dicho: maestro, entra a mi casa a cenar, te lo suplico. Por lo que más quieras, entra a mi casa. Lucas 7:36 nos dice: uno de los fariseos rogó a Yahshua que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Rogar a alguien para que aceptara la invitación no era algo malo, sino era una costumbre yaudí que se practicaba en Oriente desde antaño. Pero en Occidente ¿pasará lo mismo? No, en Occidente es al revés. Tienes que rogar al dueño de la casa para que te deje entrar en su casa a cenar. Ahora, los banquetes antiguos se celebraban por lo general por las noches y en habitaciones brillantemente iluminadas, y cualquier persona que era excluida del banquete se decía que esa persona había sido arrojado a las tinieblas de afuera. Esta expresión el Mashiach lo usó para relatar la parábola de los talentos. Yahshua dijo con respecto al siervo inútil lo siguiente: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. La expresión las tinieblas de afuera toma nuevo significado cuando se piensa en el miedo que los orientales tenían a la oscuridad de la noche. De hecho, en Oriente la lámpara se mantenía encendida toda la noche, es decir, el dormir en la oscuridad viene a ser una experiencia terrible para los orientales, es sinónimo de muerte. Por esta causa el Mashiach no pudo haber utilizado otras palabras que no fueran las tinieblas de afuera para representar el castigo futuro reservado para todos los impíos. Ahora veamos los lugares de honor en la mesa. Los fariseos siempre codiciaban las primeras sillas en las cenas, y ahí es cuando Yahshua les condena por su orgullo. El Mashiach enseña que la forma de mostrar humildad era sentarse en el último lugar de la mesa, y ese lugar se encontraba cerca de la puerta de la casa. Ahora, algunos acompañaban sus cenas con danzas de entretenimiento. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo se nos menciona que el padre del hijo pródigo le hizo un banquete de cena a su hijo cuando éste volvió, y la cena incluía fiesta, música y baile. Lucas 15:25 dice claramente que el hijo mayor escuchó la música y las danzas que su padre le estaba haciendo a su hijo menor. La danza por lo general era hecho por las mujeres. Rara vez se puede encontrar a un varón danzando. Pero si encontramos a un varón danzando es por un motivo muy especial. Por ejemplo, David danzaba cuando traían el arca de Elohim a Jerusalén. Es decir, un varón solo danzaba para Yahweh. En cambio, las mujeres danzaban por lo general en fiestas y banquetes. Ahora, las danzas de las mujeres Yahudim eran de forma decente. En cambio, había otro tipo de danza conocido como baile grecorromano que también se practicaba en aquella época. Este tipo de baile era por supuesto pagano, con vestidos que llamaban la atención. Por ejemplo, la hija de Herodías bailó delante de Herodes y sus invitados. Este baile desde luego encendió la lujuria de aquellos que la miraban, y ya se imaginan cómo estaría bailando esta mujer pagana. Un dato interesante acerca de la danza yaudí era que varones y mujeres nunca danzaban juntos como hoy se ve en Occidente.
Es decir, las mujeres danzaban aparte y los varones, si es que danzaban, lo hacían en forma aparte. Nunca había la danza mixta entre varones y mujeres, eso solo existe en el mundo pagano. Ahora, regresando a las costumbres de la cena yaudí, hay una costumbre que consistía en mojar el lejem en el plato y darlo a un amigo en la mesa. Esa acción era una muestra de afecto hacia una persona. Y esta acción el Mashiach lo hizo con Judas Iscariote, el traidor. Yahshua en su última cena mojó el lejem en el plato y se lo dio a Judas como muestra de respeto y afecto. Eso nos enseña que Yahshua nunca llegó a odiar a Judas, sino todo lo contrario, lo amaba grandemente. Pero Judas, lamentablemente, movido por su orgullo, no correspondió ese afecto, sino que alzó su calcañar contra su maestro. Ahora veamos la disposición para agasajar a un huésped. Comer solo en la antigüedad era considerado una falta grave. Así, por ejemplo, Job nunca acostumbraba comer él solo, sino siempre invitaba a huéspedes como los huérfanos a su comida. Las personas de la antigüedad creían que los huéspedes fueron enviados por Yahweh y como tal se sentían muy alegres y contentos de recibir a alguien en su casa. Este era el caso de Abraham, que incluso corrió al encuentro de los 3 malajim. Luego corrió a prisa ante Shara, su esposa, e hizo preparar de inmediato un banquete. Esta actitud de hospitalidad lo tendrán hoy en día las personas. Da mucho que pensar. La hospitalidad es fundamental practicarla si es que creemos en Yahweh. De hecho, Shaulo lo recalca en Hebreos diciendo: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron malajim. La palabra griega traducida como hospitalidad es filoxenia, que significa amor hacia los extranjeros. Ahora, ¿cuáles eran las costumbres cuando un huésped entraba a la casa? Eran los siguientes. Número 1, reverencia y saludo. Número 2, quitarse el calzado y lavarse los pies. Número 3, ungir la cabeza con aceite. Veamos en detalle cada costumbre. Comencemos por la reverencia y el saludo. Cuando en un hogar oriental se recibe a un huésped, la reverencia entre huésped y dueño se hace manifiesto de la siguiente forma. El saludo consiste en inclinar el cuerpo con la cabeza recta, levantando la mano al corazón, a la boca y la frente. El significado simbólico de esta acción es para decir algo semejante a esto: mi corazón, mi voz y mi mente están a vuestra disposición. Pero aquellos que usan esta costumbre para saludar muchas veces entran en una reverencia más profunda, es decir, caen de rodillas e inclinan su cabeza hasta tocar el piso, y algunas veces el huésped llega a besar la parte baja de la vestidura del dueño o sus pies, y aún el polvo de sus pies como señal de respeto profundo. A las personas occidentales que no conocen esta costumbre les parecería que la persona está adorando a una persona como si fuera Elohim, pero en Medio Oriente era normal esta acción. Por ejemplo, David se postraba rostro en tierra para saludar al rey Shaul. También todos los que venían a visitar al rey Salomón se postraban rostro en tierra. Como vemos, postrarse rostro en tierra era normal como señal de respeto y reverencia. Sin embargo, en época del Brit Hadashah, los discípulos de Yahshua prohibieron esta acción para evitar malos entendidos. Ahora, nuestro Mashiach Yahshua enseñó una forma de saludo muy especial. Lucas nos describe este saludo de la siguiente forma: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid Shalem sea a esta casa. Ese es el perfecto ejemplo de saludo que tenemos que hacer cada vez que entramos en casa de alguien. Ahora, otra costumbre oriental realizado al huésped era besarlo. Por ejemplo, cuando el Mashiach fue invitado a casa de Shimón el fariseo, Yahshua le dijo: no me diste beso cuando entré en tu casa, mas esta, Miriam, desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
En Occidente los varones se saludan con un apretón de manos, pero en Oriente los varones ponían su mano derecha sobre el hombro izquierdo del amigo y le besaban la mejilla izquierda. Esta práctica en Occidente sería considerado una práctica homosexual, pero en Oriente era normal. Por ejemplo, Jacob besó a su padre, Esaú besó a Jacob, Yosef besó a sus ajim, a sus hermanos, Aarón besó a Moshe, Moshe besó a Jetro, su suegro, David y Jonatán se besaron. Los Aquenín de Mileto besaron a Shaulo antes de despedirse. Como pueden ver, el beso entre varones era normal en Oriente, debido a que era una costumbre muy antigua. Ahora, un dato interesante en Oriente era que un varón y una mujer nunca se saludaban con un beso en la mejilla como lo hacen hoy en el mundo occidental. Esta práctica desde luego era peligrosa debido al contacto físico que podía provocar lujuria en la persona. Por ende, el saludo entre los Yasharelim era mujer con mujer y varón con varón, y cuando el saludo era realizado entre personas de sexo diferente, entonces el saludo era simplemente verbal. Ahora, pasemos a la segunda costumbre que tenían los huéspedes al entrar en casa ajena, el cual era quitarse el calzado y lavarse los pies. Cada vez que un huésped oriental entraba a una casa ajena, siempre antes se lavaba sus pies. Esto era necesario ya que los dueños se sientan en una estera, alfombra o diván, y el calzado estropearía el diván o los lienzos, haciendo el asiento incómodo. Por ende, la idea de contaminación del calzado llevó a crear la costumbre de quitárselos antes de entrar en una casa. Ahora, continuando con el procedimiento de recepción del huésped, tenemos primero la reverencia, el saludo y el beso. Luego se le ofrece agua al huésped para que lave sus pies. Un sirviente ayudaba al huésped poniéndole agua sobre sus pies y lavándolo con las manos, y luego secándola con una toalla. Esta misma acción hizo el Mashiach en calidad de siervo cuando le lavó los pies a todos sus discípulos en su última cena, y con esto el Mashiach les enseñó a sus discípulos lecciones de humildad y servicio hacia el prójimo. Ahora, luego que el huésped haya lavado sus pies, la siguiente costumbre era que el dueño de la casa agarraba una redoma de aceite y ungía con ella la cabeza de su huésped. Para el ungimiento, desde luego, solo se usaba aceite de olivo, sayit, que algunas veces estaba mezclado con alguna especie. Una referencia a esta costumbre lo encontramos en Lucas, cuando Yahshua acusa a Shimón el fariseo por no haber ungido su cabeza con aceite. El texto dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Esta expresión del Mashiach nos indica que ungir a los huéspedes con aceite de olivo era muy común en tiempos de Yahshua, y David inmortalizó esta costumbre al escribir en su salmo lo siguiente: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, una de las primeras cosas que se ofrece a un huésped recibido era un vaso con agua como muestra de una pacífica recepción. Así, el ofrecer agua para beber es la manera más sencilla de trabar amistad con una persona. Por ejemplo, cuando Eliezer, el siervo de Abraham, buscaba bienvenida en casa de Ribca, él lo hizo pidiendo agua a Ribca. Ella le dio de beber y esa era la indicación de que Eliezer sería bienvenido en casa de Ribca. Partiendo de esta premisa base, las palabras de Yahshua adquieren un nuevo significado. Yahshua dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Mashiach, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
Compartir agua y lejem tenía un significado muy profundo en el Oriente, es decir, comer con un huésped era una forma de hacer un pacto de paz y fidelidad. Así, por ejemplo, cuando Abimelech deseaba un pacto permanente con Isaac, ¿qué es lo que hizo? Vino a comer a la casa de Isaac. Allí el patriarca le hizo un banquete y ambos comieron y bebieron, y el pacto fue sellado. Ahora, hay un proverbio oriental que dice, el huésped mientras esté en la casa es su amo. Esta expresión desde luego es solo una expresión hecha con un ruach de hospitalidad. Por ejemplo, Lot llamaba amos a los dos malajim que se hospedaron en su casa. Fíjense en la siguiente expresión de Lot. Y dijo, ahora mis amos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Al huésped oriental no se le dejaba solo, eso era considerado una falta grave. Incluso cuando el huésped dormía, alguien de la familia tenía que hacerle compañía. Ahora veamos un poco acerca de la protección del huésped. En las tierras del Oriente, cuando una persona aceptaba a alguien como huésped, eso implicaba que el hospedador asumía la total responsabilidad del huésped. Por ejemplo, cuando los habitantes de Sodoma querían violar a los dos huéspedes de Lot, ¿qué es lo que hizo Lot? Ofreció a dos de sus hijas para proteger la integridad de sus dos huéspedes. Eso es una clara evidencia que Lot se sentía totalmente responsable de sus huéspedes. Por eso tomó la decisión extrema de sacrificar a sus dos hijas con tal de proteger a sus huéspedes. ¿Usted se atrevería a hacer lo que hizo Lot? Es poco probable, pero en Oriente eso era una regla general. En otras palabras, si algo le llegaba a suceder al huésped, el único responsable era el dueño de la casa. Sin embargo, en ciertas ocasiones el huésped hacía abuso de hospitalidad. El rey David describe este abuso de la siguiente forma: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi lejem comía, alzó contra mí el calcañar. Este salmo sin duda hace referencia a la traición que hizo Judas al Mashiach. Judas comió de la mesa de Yahshua, pero al final pagó mal por bien. Ahora, ¿qué sucedía si un pacto de amistad se rompía entre dos amigos o parientes? La solución era volver a comer juntos. Por ejemplo, Jacob y Labán volvieron a comer juntos para restaurar sus relaciones resentidas. Reanudaron su amistad comiendo y bebiendo juntos al mismo tiempo que hicieron un juramento. Finalmente, veamos la última costumbre con respecto a un huésped, el cual era la forma de despedirlo. Cuando llegaba la hora de partir del huésped, el hospedador hacía todo lo posible para que el huésped se quedara un poco más, y cuando el huésped no aceptaba, entonces la última acción del hospedador era acompañarlo hasta cierta distancia. Por ejemplo, Abraham acompañó a sus 3 huéspedes un cierto trayecto antes de despedirse de ellos. Cuando un huésped se marchaba, la salutación final era de la siguiente forma. El huésped decía, con vuestro permiso, y el hospedador respondía, id en shalem. Ahora veamos el programa diario de actividades. El hábito más común en el Oriente era levantarse muy temprano. Marcos dice que las personas se levantaban temprano para venir al templo a escuchar al Mashiach. También el Brit Hadashah menciona que Yahshua se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, e iba a los montes a hacer plegaria. ¿Y saben cuál era el primer sonido que se escuchaba en las mañanas? Era el sonido de la molienda del grano hecho a mano. Las mujeres eran quienes hacían estas tareas principalmente por las mañanas, requiriéndose a veces trabajar hasta el mediodía para terminar sus tareas de molienda. Los hombres no molían granos, ya que lo consideraban tareas de servidumbre, y hasta incluso en algunas ocasiones lo consideraban un castigo. Por ejemplo, los filisteos, ¿qué hicieron con Sansón después de capturarlo? Lo pusieron a moler grano en la cárcel.
Ahora, aun cuando había molinos de manos sencillos para usarlo por una sola persona, sin embargo, era común que dos mujeres trabajasen juntas en un molino. De ahí que Yahshua dijo en una ocasión: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, pero la otra será dejada. Ahora, ¿cuántas comidas había al día en el Oriente? Solo había dos comidas, un almuerzo y una cena. La hora para el almuerzo variaba desde temprano en la mañana hasta el mediodía, y la cena era en la tarde al caer el sol. Ahora, en cuanto a la fabricación de telas y vestidos, las mujeres yaudín hilaban la lana que se obtenía de los rebaños. En aquella época no había máquinas de coser ni tejer. Todo se hacía manualmente y las mujeres desempeñaban un papel vital en este aspecto, ya que ellas producían los hilos de las prendas de vestir. De ahí que el proverbio agasaje a ellas diciendo: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Esta frase es evidente que significa que una mujer hebrea nunca estaba ociosa, sino que siempre sus manos estaban continuamente hilando. Ahora, ¿cómo era la conversación diaria? En la antigüedad, el nombre de Elohim era mencionado a diario entre las personas. Por ejemplo, Boz, el agricultor, saludaba a sus trabajadores diciendo: Yahweh sea con ustedes, y los trabajadores respondían: Yahweh te bendiga. Estas expresiones de saludo, al usarse tan frecuentemente, podían perder su significado en los labios de gente antisincera, pero en boca de aquellos que temen a Elohim era otra cosa. Ahora, ¿cómo era la forma de hablar de los Yahudim? Era una forma figurada, es decir, usaban muchas figuras. Por ejemplo, el profeta Ágabo vino donde estaba Shaulo, le quitó el cinto al Shalyá, se amarró a sus pies y manos y dijo lo siguiente: esto dice el Ruach HaKodesh, así atarán los Yahudim en Jerusalén al varón, a Shaulo, de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí pueden ver cómo los Yahudim tenían una forma de hablar muy figurada. Otra costumbre que tenían era hacer declaraciones que para los occidentales sería una exageración. Por ejemplo, un hombre le decía al otro: lo que te digo es cierto, si no me corto el brazo. Otra expresión sería: te prometo esto, y si no cumplo mi promesa, entonces me sacaré el ojo derecho. Estas expresiones exageradas no significan que el autor de estas palabras lo vaya a ejecutar, sino simplemente servía para validar la seriedad de un asunto. Partiendo de esta base se puede entender mucho mejor la frase del Mashiach que dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Un occidental al leer este pasaje diría que el Mashiach está loco, pero eso sucede cuando no conoces la cultura oriental. En cambio, si te sumerges en las costumbres orientales de los Yahudim, entonces podrás entender las escrituras de una forma nunca antes visto. A estas frases hebreas con sentido exagerado se le conoció como hipérbole, que era usado por los escritores como un recurso literario para explicar cosas profundas. Ahora, ¿quiénes eran los encargados de ir por agua? Eran las mujeres. Ellas iban a los pozos a la hora de la tarde y en ocasiones iban por las mañanas. Los cántaros de barro eran el instrumento con el cual transportaban el agua, y la costumbre entre las mujeres era llevar el cántaro sobre el hombro, aunque algunas acostumbraban llevarlo sobre la cabeza. Un ejemplo de esto tenemos a Ribka, la esposa de Isaac, que acostumbraba llevar su cántaro sobre el hombro. Ahora, era rarísimo ver a un varón llevando un cántaro de agua, ya que ese trabajo pertenecía exclusivamente a las mujeres. De ahí que el Mashiach les dijo a dos de sus talmidim
Yaudín diciendo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre con un cántaro. Esta descripción del Mashiach era más que suficiente, ya que los discípulos sabían que era demasiado raro ver a un hombre con un cántaro. Ahora, ¿qué pasaba si en una familia se requería mucha agua? En ese caso, los varones usaban grandes sacos de piel de oveja o cabra para transportar grandes cantidades de agua, pero los cántaros se reservaban exclusivamente para las mujeres. Ahora veamos los vestidos y los ornamentos de los hebreos. La vestimenta hebrea consiste en 5 prendas claves o bases, las cuales son los siguientes. Número 1, la túnica. Número 2, el cinto. Número 3, el manto o capa. Número 4, el turbante. Número 5, las sandalias. Comencemos viendo la túnica. La túnica, mal traducido como saco, era una ropa interna que se hacía de lana y lino y en tiempos modernos se hace de algodón. La forma más sencilla de la túnica era sin mangas y llegaba hasta la rodilla y algunas veces llegaba hasta el tobillo. Tanto los varones como las mujeres usaban la túnica y desde luego había una notable diferencia entre el modelo de ambos. Ahora, el término desnudo en el Tanakh se usaba cuando el hombre o la mujer vestía solo la túnica. Es decir, cuando una persona iba a la calle vestida solo con la túnica, entonces se decía que esa persona estaba desnuda. Ahora, por regla general, los Yaudín de tiempos del Mashiach tenían 2 túnicas. Por eso Yahuanán el inmersor predicaba diciendo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La túnica de colores de Yosef era probablemente un vestido con mangas. Esta túnica multicolor de Yosef representaba a la túnica de Yahshua. Y el Brit Hadashah nos menciona que los soldados romanos echaron suerte sobre esta túnica sin costura del Mashiach. Pasemos a la segunda prenda de un hebreo, el cual es el cinto. Si la túnica no se sujetaba con un cinto, entonces podía estorbar, no permitiendo andar libremente al hombre. Así se hace necesario el uso del cinto cuando se sale de la casa para hacer cualquier jornada. Existen 2 clases de cintos. Uno era el cinto común hecho de cuero, por lo regular de 15 centímetros de ancho y equipado con broches. Esta clase de cinto de cuero fue utilizado por el profeta Eliyá y por Yahuanán el inmersor. Ahora, el segundo tipo de cinto era un poco más costoso, era de lino, aunque algunas veces era de seda o de material bordado. El cinto se usaba para guardar dinero, también lo usaban para sujetar la espada al cuerpo del guerrero, por lo cual el cinto era parte clave en la indumentaria de los hebreos. De hecho, el Mashiach Yahshua hace mención del cinto de manera metafórica diciendo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esta expresión del Mashiach es algo simbólico. Es como si nos estaría diciendo: sed como varones, sean valientes guerreros, no le teman a nada porque yo estoy con ustedes. De ahí que estar ceñidos los lomos significa, según el Tanakh, estar listos para la acción. Veamos ahora la tercera prenda hebrea, el cual es el manto o la capa. A este manto se lo llegó a conocer como talit. Esta prenda se usaba como abrigo contra el viento y la lluvia y como cobertor durante las noches. Fue este manto exterior la que usó el profeta Eliyá para abrir las aguas del río Yardén, cruzándolo en seco con Eliseo. Luego, cuando Eliyá fue arrebatado, su manto o talit vino a ser propiedad de Eliseo. Pasemos a la cuarta prenda, el turbante. Esta prenda servía para cubrir la cabeza.
Los Yaudín siempre la usaban en público para protegerse del calor. Este turbante era hecho de material grueso y se envolvía varias veces alrededor de la cabeza. El material para fabricarlo, por supuesto, era el lino. Finalmente veamos la última prenda, las sandalias. Consistían de una suela de madera o de cuero que se aseguraban a los pies con correas de cuero. En el Tanakh con frecuencia se hace referencia a las sandalias. Por ejemplo, el profeta Amós dice: vendieron al pobre por un par de sandalias. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre la vestimenta del varón con la vestimenta de la mujer? Era lo siguiente: el vestido de la mujer era más grande, es decir, su vestido era hasta más abajo, cerca de los pies. Y la notable diferencia era que el vestido de la mujer tenía más adornos y detalles. Ahora veamos acerca de los ornamentos. Algunos hombres del Tanakh llevaban un anillo en su mano derecha o suspendido del cuello con un cordón o cadena. En aquel tiempo este anillo era una sortija con sello y servía como firma del portador. Por ejemplo, los reyes de Yasharel poseían este tipo de anillos con sello, ya que se encontró muchos restos arqueológicos de este tipo. El Mashiach hace una referencia al anillo en la parábola del hijo pródigo. Yahshua claramente menciona el anillo que se ponía en la mano de las personas. Ahora, un dato interesante era que las mujeres tenían más deseos de adornar su cuerpo que los hombres. ¿Por qué será? Solo ellas lo saben. Kefas y Shaulo condenaron el adorno exagerado de la mujer, y precisamente los zarcillos y adornos de oro de las mujeres contribuyeron para que Aarón fundiese el becerro de oro. En resumen, podemos decir que los usos y costumbres de nuestros antepasados es amplio. Nos falta ver las costumbres matrimoniales, las costumbres cuando alguien moría, la música, etc. Pero todo eso lo veremos en un próximo capítulo. Finalmente, para terminar, vamos a ver la vestimenta del Mashiach. Yahshua tenía su túnica, la cual era de una sola pieza, es decir, no tenía costura. Por esta causa su túnica tenía un buen valor y probablemente le había sido obsequiada por alguna de las mujeres que le servían. Sobre su túnica el Mashiach llevaba puesto el manto o talit, y en las 4 esquinas de su talit Yahshua tenía los tzitzit. También tenía un cinto ceñido alrededor de su cintura y además llevaba un bastón en su mano. Y por supuesto no podían faltar sus sandalias. Yahuanán hace mención explícita de sus sandalias de manera muy especial. Yahuanán dice: yo ciertamente os sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os sumergirá con Ruach HaKodesh y fuego. Nuestro Mashiach fue un hebreo 100%, se vestía como un hebreo, comía como un hebreo, hablaba como un hebreo, tenía un nombre hebreo, guardaba la Torá como un hebreo. Es decir, solo si miramos al Mashiach desde un punto de vista hebreo podremos conocerlo. Si no es así, Hasatán te presentará un falso redentor grecorromano. Y todo el mundo cayó en la trampa del enemigo. El mundo entero aceptó a Jesús, el falso redentor grecorromano. Pero Yahweh dice al mundo entero lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.